La revelación inesperada de una vida entera. El silencio roto de Ángela Carrasco a los 71 años. A los 71 años, cuando muchos creen que la vida sentimental entra en un territorio silencioso, reservado únicamente para los recuerdos y las nostalgias, Ángela Carrasco sorprendió al mundo, rompiendo un silencio que llevaba décadas pesando sobre sus hombros. Lo hizo sin artificios, sin ese halo de diva que la acompañó durante toda su carrera, sin la escenografía brillante de los grandes escenarios en los que alguna vez cantó con pasión desbordante. Esta vez habló como mujer, no como artista. Habló desde la fragilidad, desde el reconocimiento de un sentimiento que ella misma había intentado enterrar en su memoria para sobrevivir. Y así, con una honestidad que desarmó incluso a quienes la creían impenetrable, confesó el amor de su vida. Ángela Carrasco, la voz icónica del musical Jesucristo Superstar, la mujer que conquistó escenarios de Europa y América Latina, se mostró distinta, casi irreconocible, pero no por el paso de los años, sino por la emoción que temblaba en cada palabra. A los 71 años, dijo, ya no tengo que esconder nada, no tengo que fingir fortaleza. He amado más de lo que dije, y he callado más de lo que debí. Su declaración se convirtió inmediatamente en un fenómeno mediático. No tanto por el contenido, al fin y al cabo todos los artistas guardan secretos amorosos, sino por la manera en que decidió contarlo. Sin miedo, sin maquillaje emocional, sin el mínimo esfuerzo por construirse una imagen impecable. Era ella, y solo ella. Un pasado marcado por silencios que pesaban demasiado. Para entender el impacto de esta confesión, hay que retroceder décadas atrás, a la época en la que Ángela fue una de las voces más admiradas del mundo hispano. Su carisma sobre el escenario contrastaba profundamente con la prudencia con la que manejaba su vida privada. Mientras la prensa buscaba titulares, ella se refugiaba en una discreción casi obsesiva. En entrevistas repetía frases diplomáticas, evitaba hablar de romances, y siempre se mostraba más cómoda hablando de su carrera que de sus emociones. Durante años, los periodistas sospechaban que detrás de aquella sonrisa impecable había capítulos que nunca serían contados. Los colegas de profesión hablaban de ella con respeto, pero siempre añadían un matiz enigmático. Ángela es un alma intensa, pero muy reservada. Y es que la artista llevaba un equipaje emocional, cargado de historias que jamás permitieron ver en su totalidad. Ya desde sus primeros años de fama en España, se rumoreaba que había amado profundamente, incluso desesperadamente, pero que había sacrificado ese amor para proteger una carrera que estaba en su momento más frágil. El secreto, según varios biógrafos, tenía dos caras. Un profundo sentimiento hacia una persona que formó parte de su vida artística y, al mismo tiempo, un miedo feroz a perderlo todo si se atrevía a decirlo en voz alta. Su círculo íntimo, pequeño, casi hermético, relata que Ángela vivió muchos años con un amor guardado, como una carta que nunca se envía, pero tampoco se destruye. Ese amor se convirtió en una especie de sombra permanente, acompañándola silenciosamente mientras el mundo la aplaudía. El paso del tiempo y la rebeldía emocional de la madurez. En una sociedad que insiste en asociar la juventud con la pasión y la edad avanzada con la resignación, Ángela decidió dar un golpe sobre la mesa. Porque, como ella misma dijo, la madurez no apaga el corazón, lo aclara. Su confesión no fue un acto impulsivo, ni una estrategia mediática, como algunos sugirieron al principio, sino el resultado de un proceso largo, íntimo, casi terapéutico. La pandemia, las pérdidas de amigos cercanos y la percepción de la propia vulnerabilidad hicieron que Ángela empezara a cuestionarse sus silencios. ¿Por qué calló tanto? ¿Por qué renunció a nombrar lo que sentía? ¿A quién estaba protegiendo? ¿A sí misma? ¿A su carrera? ¿O a la persona que tanto amó? Cuando cumplió 70 años, algo cambió en ella. Comenzó a mostrarse más reflexiva, más conectada con sus emociones. En entrevistas recientes, aunque todavía muy cuidadosa,
Ya se notaba que estaba preparando el terreno para decir aquello que llevaba una vida guardándose. Era evidente que algo estaba gestándose, creciendo, tomando forma dentro de ella. Y finalmente, este año, decidió romper el muro. No solo confesó que se había casado, algo que ya era noticia en sí mismo, sino que admitió algo aún más profundo y esencial, que por primera vez en mucho tiempo, había dejado de huir de su propia verdad sentimental. Una boda inesperada. Cuando el destino decide reescribir la historia. La noticia de su matrimonio a los 71 años fue recibida primero con incredulidad, luego con emoción y finalmente con una avalancha de debates mediáticos. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo se habían conocido? ¿Por qué guardar el secreto tanto tiempo? ¿Era una boda reciente o un acontecimiento privado del cual el público solo se enteraba ahora? Los rumores no tardaron en explotar. Algunos afirmaban que se trataba de un viejo amor reencontrado después de muchos años. Otros, que el matrimonio había sido casi improvisado, producto de una especie de epifanía emocional. Y otros, más sensacionalistas, insinuaban que la cantante había ocultado la relación para evitar la presión de la prensa, o incluso críticas internas del mundo artístico. Pero lo más sorprendente llegó justo después, cuando Ángela decidió hablar públicamente no solo del matrimonio, sino del amor que lo había hecho posible. Fue entonces cuando pronunció la frase que cambió toda la narrativa. He amado en silencio durante tanto tiempo, que mi corazón ya no podía con más secretos. La frase resonó como un eco profundo, cargado de confesiones pendientes. Porque, aunque se casó a los 71 años, su amor, ese amor del que hablaba con voz temblorosa, tenía raíces mucho más antiguas. No era una aventura reciente, no era un romance pasajero. Era, según sus propias palabras, la historia más importante de su vida. El amor que la acompañó en la sombra, un sentimiento que sobrevivió al tiempo. Lo que reveló después dejó a todos sin aliento. Que este amor, el amor de su vida, había estado presente desde hacía décadas. No quiso dar nombres, pero sí explicó que se trataba de alguien que la había marcado desde el primer día. Alguien que la escuchó, la entendió y la acompañó en los momentos más luminosos y también en los más oscuros. Ángela describió este amor como un refugio secreto. No importaba cuántos aplausos recibiera, cuántos escenarios pisara, cuántas veces se reinventara como artista. Siempre volvía emocionalmente a la misma persona. Era, en sus palabras, un sentimiento que alimentaba mi música, incluso cuando yo misma lo negaba. Lo más doloroso, y al mismo tiempo lo más hermoso, fue que este amor sobrevivió incluso cuando ambos siguieron caminos distintos. Hubo distancias geográficas, silencios inevitables, momentos de ruptura, dudas, desapariciones temporales. Y sin embargo, nunca dejó de existir. Como si la vida, a pesar de sus giros crueles, tuviera un plan que ambos desconocían. La confesión emocional, entre lágrimas, memoria y liberación. Cuando Ángela finalmente sacó a la luz esta verdad íntima, su tono no era el de una celebridad que busca titulares. Era el de una mujer que había cargado demasiado tiempo con una historia que pedía ser contada. Habló de noches sin dormir, de decisiones que creyó correctas pero que luego lamentó, de momentos en los que sintió miedo, de épocas donde la fama fue un muro y no un puente. Habló también de la belleza del reencuentro, de la fuerza del destino, de la sensación indescriptible de volver a amar con plenitud en una etapa en la que muchos creen que la pasión solo vive en los recuerdos. Sus palabras fueron un acto de valentía inaudito. Me casé porque ya no quería esconder lo que siento. Me casé porque el amor, incluso tardío, también merece ser vivido sin culpa. Con esa frase no solo rompió su propio silencio, sino que tocó el corazón de miles de personas mayores que, al escucharla, sintieron que todavía había espacio para los sueños, para la esperanza, para el renacimiento sentimental, incluso a edades en las que la sociedad dicta resignación.
Una historia universal, cuando el amor resiste incluso al miedo. Lo que hace tan poderosa esta confesión es que no se trata simplemente de la vida de una cantante famosa. Es un espejo en el que muchos pueden verse reflejados. Es la historia de un amor que sobrevivió al tiempo, al miedo, a la distancia, a la presión pública. Un amor que, contra todo pronóstico, encontró su lugar definitivo cuando la vida parecía ya escrita. Ángela Carrasco nos recuerda algo esencial, que los sentimientos no tienen fecha de caducidad, que el corazón no entiende de cronologías ni de convenciones sociales, y sobre todo, que la felicidad puede llegar tarde, sí, pero también puede llegar con una intensidad que jamás imaginamos. Marca el comienzo de una confesión que cambiará para siempre la manera en que entendemos la vida de Ángela Carrasco. Lo que viene después, las razones, los nombres, los sacrificios, las decisiones que moldearon este amor, será revelado con la misma honestidad devastadora con la que decidió abrir su alma al mundo. El reencuentro con el pasado, entre el amor prohibido y la libertad conquistada. Cuando Ángela Carrasco decidió romper su silencio a los 71 años, no lo hizo por impulso ni por nostalgia, sino por necesidad vital. Había pasado demasiado tiempo viviendo entre los recuerdos y las responsabilidades, demasiado tiempo temiendo el juicio ajeno. Pero lo que pocos sabían era que detrás de su valiente confesión se escondía una historia de amor que había desafiado las reglas del destino. Un amor que comenzó en el auge de su carrera y que sobrevivió a la distancia, al tiempo y a la fama. Éramos jóvenes, rebeldes y temerosos al mismo tiempo, confesó en una entrevista posterior, con la voz quebrada. Teníamos tanto que perder, y sin embargo algo en nosotros sabía que no podíamos evitarlo. Esa frase, cargada de emoción, fue la primera vez que Ángela reconocía públicamente que el amor de su vida no había sido simple ni convencional. El origen del amor que cambió su destino. Corrían los años 70, una década marcada por la explosión cultural y musical. Ángela era entonces una de las voces más prometedoras del panorama latino en Europa. Su participación en Jesucristo Superstar no solo le abrió las puertas del éxito, sino también las del corazón. Allí conoció a un hombre que, sin buscarlo, se convertiría en su ancla emocional. No reveló su nombre, al menos no todavía. Pero quienes conocen su pasado intuyen que se trataba de alguien del mismo universo artístico. Un músico, un productor o quizá un actor con quien compartió escenario y confidencias. El flechazo fue inmediato, pero también peligroso. Ambos estaban comprometidos en otros proyectos, y según se murmura, él no era un hombre libre. Era una historia imposible, ¿recordó? En aquellos tiempos, una mujer no podía amar sin ser juzgada, y menos si lo hacía a escondidas. La sociedad era cruel, y la prensa aún más. Durante años, su relación vivió entre bambalinas, encuentros fugaces en hoteles, cartas escondidas en partituras, miradas cómplices durante los ensayos. En público eran colegas, en privado eran un fuego contenido. La intensidad del vínculo se reflejaba en su voz. Cada interpretación parecía una confesión disfrazada de canción. Muchos fans lo percibieron sin saberlo. Cuando cantaba Quererte a ti, parecía que se le rompía el alma, recuerda un periodista veterano. Nadie entendía por qué esa emoción tan pura. Ahora todo encaja. El peso de la fama y la soledad detrás de los aplausos. El éxito, sin embargo, no siempre es un aliado del amor. Cuanto más crecía su carrera, más debía proteger su reputación. Los años 80 la consolidaron como una artista internacional, pero también la aislaron emocionalmente. Cada vez que veía su nombre en la prensa, me dolía, dijo. Sabía que estaba allí, en algún lugar, escuchando mis canciones, pero no podía tenerlo cerca. Vivía en un círculo de soledad envuelto en brillo. Los aplausos del público eran cálidos, sí, pero efímeros. Detrás del telón, solo quedaba el eco del silencio. Ese contraste,
Entre la gloria pública y el vacío íntimo, la marcó profundamente. En su diario personal, que años después se filtró parcialmente, escribió: «Ser amada por millones no compensa la ausencia de quien verdaderamente te entiende. Hay noches en que el éxito pesa más que la soledad». Aquella etapa fue también la del sacrificio. Eligió su carrera sobre su corazón. «Fue la decisión más difícil de mi vida», confesó décadas después. «Pensé que renunciar al amor era la única manera de mantener viva mi música, pero me equivoqué. Sin amor, la voz también se apaga». Los años del silencio. La vida como una canción inconclusa. A medida que pasaban los años, Ángela trató de reconstruir su vida lejos de aquel amor. Se refugió en la familia, en los escenarios, en el arte. Pero el recuerdo persistía, como un eco que no se desvanece. En cada gira, en cada ciudad nueva, había algo que la devolvía a ese primer sentimiento. Durante los 90, su figura se mantuvo firme, pero la sonrisa ya no era la misma. Sus entrevistas se volvieron más sobrias, más contenidas. La prensa comenzó a notar su distancia emocional, aunque nadie entendía la razón. Algunos decían que se había vuelto espiritual, otros que simplemente había elegido la soledad. La verdad era más compleja. Ángela vivía una dualidad constante entre el deber y el deseo, entre el pasado que no moría y el presente que no la llenaba. El amor de su vida seguía allí, aunque ambos fingieran que no. A veces cruzaban mensajes esporádicos, una llamada breve, un saludo disfrazado de cortesía, pero cada palabra era una herida abierta. «Nos prometimos olvidarnos», recordó, «pero cada canción que escribía me devolvía a Anael. Era como si mi voz le perteneciera». La madurez y el reencuentro inesperado. El destino, caprichoso, decidió darle una segunda oportunidad. Años después, cuando Ángela ya había aceptado la idea de que nunca volvería a amar con esa intensidad, lo volvió a encontrar. Fue en un evento musical benéfico, organizado en Madrid. Ella acudió por compromiso, él por casualidad. «Lo vi entre la multitud y sentí que el tiempo se detenía», relató. «No era la misma persona ni yo tampoco, pero su mirada seguía teniendo esa ternura que me desarmaba». El reencuentro fue silencioso, pero profundo. Hablaron poco, se sonrieron mucho. La química seguía intacta, pero esta vez sin la urgencia de la juventud. Ambos habían vivido, sufrido, aprendido. La vida los había llevado por caminos distintos, pero el sentimiento permanecía puro, intacto, inalterado. Durante meses mantuvieron contacto, primero como amigos, luego como confidentes. Las heridas del pasado comenzaron a sanar. Y lo que antes había sido un amor prohibido, ahora podía ser una historia legítima, libre, sin culpa. Fue como volver a respirar después de muchos años de ahogo, confesó Ángela. Comprendí que el amor verdadero no desaparece. Solo espera el momento correcto para regresar. El valor de amar sin miedo. Una mujer nueva. Con este reencuentro, Ángela se transformó. Las personas cercanas a ella notaron el cambio. Volvió a sonreír con naturalidad, a reír sin motivo, a cantar con una emoción distinta. Su voz tenía otra luz, comentó uno de sus músicos. Era como si hubiera recuperado algo que había perdido hace mucho tiempo. A partir de entonces, comenzó un proceso de liberación personal, dejando atrás las convenciones, los prejuicios y la autocensura. Decidió apostar por ese amor tardío, pero sincero. Tenía miedo, admitió, pero el miedo ya no podía gobernar mi vida. A los 70, lo único que importa es la paz interior. Su boda, celebrada discretamente en una pequeña iglesia en República Dominicana, fue el símbolo de ese renacer. No hubo grandes invitados ni cámaras de televisión. Solo estaban los más cercanos, un par de amigos del alma, su familia y, por supuesto, él. El vestido era sencillo, blanco marfil, y en sus manos llevaba un ramo de gardenias, las flores que él le regalaba cuando eran jóvenes.
Al salir del templo, sus ojos estaban llenos de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, Ángela sentía que la vida había cerrado un círculo. «Este no es el final de mi historia», dijo con una sonrisa tímida. «Es el principio de mi libertad». El significado del amor en la vejez, una lección para todos. Lo que hizo Ángela Carrasco no fue solo un gesto romántico, fue una declaración de principios en una sociedad que suele minimizar el deseo, la pasión o la ternura en la tercera edad. Su historia derribó tabúes. Demostró que la capacidad de amar no se extingue con los años, que el corazón no se jubila y que la felicidad no pertenece exclusivamente a los jóvenes. Muchos me dijeron que era una locura casarme a los 71, comentó riendo. Pero la verdadera locura habría sido seguir fingiendo que no sentía nada. Desde entonces, Ángela se ha convertido en una defensora del amor maduro, un ejemplo de resiliencia emocional. En programas de televisión, habla sin miedo de la importancia de permitirse sentir, de reconciliarse con el pasado, de no vivir esclavos de los «¿qué dirán?». «Nos educan para tener vergüenza de la vejez», dijo en una de sus últimas apariciones. Pero lo que da vergüenza es no vivir. Su testimonio inspiró a miles de personas. En redes sociales, muchos seguidores mayores de 60 años le escribieron mensajes agradeciéndole su valentía. «Gracias por recordarnos que todavía podemos amar», escribió una mujer. «Me he atrevido a escribirle a mi antiguo amor después de 20 años. Usted me dio el valor». Las heridas que aún duelen, perdón y redención. A pesar de la alegría del presente, Ángela no oculta las cicatrices del pasado. En sus memorias, que está escribiendo lentamente, reflexiona sobre las decisiones que marcaron su destino. «Hay cosas que no puedo cambiar», confiesa, «pero sí puedo perdonarme». Habla del miedo que la llevó a callar, de la sociedad que la juzgó, de los años en los que su carrera fue su única compañía. Pero también habla del poder del perdón, de cómo liberar la culpa puede ser tan curativo como volver a amar. El hombre con quien ahora comparte su vida y que prefiere mantenerse fuera del foco mediático, fue, según ella, quien la ayudó a reconciliarse con esa parte de sí misma que siempre estuvo en conflicto. «Él no me pide que sea la artista», dice. «Solo me pide que sea Ángela. Y eso, después de tantos años, es el mayor regalo que alguien puede darme». La historia de Ángela Carrasco es la prueba de que el amor no tiene edad, y que la verdad, por dolorosa que sea, siempre libera. Su matrimonio no fue un acto de impulso, sino una culminación lógica de una vida dedicada al sentimiento y al arte. Cuando mira hacia atrás, no lo hace con rencor, sino con serenidad. «Cada lágrima que derramé valió la pena», dijo, «porque ahora puedo decir sin miedo que amé de verdad». Su voz, que antes cantaba sobre amores imposibles, ahora suena más cálida, más humana. En su última entrevista, resumió toda su experiencia en una sola frase que ha quedado grabada en la memoria de quienes la escucharon. «El amor no siempre llega cuando queremos, pero siempre llega cuando lo necesitamos». Así, Ángela Carrasco, a sus 71 años, no solo encontró el amor, sino que también se encontró a sí misma. Su historia no es una despedida, sino una celebración de la vida, del coraje y de la eternidad de los sentimientos que sobreviven a todo, al tiempo, al miedo y al olvido. Amor, legado y eternidad. La última canción de Ángela Carrasco. Después de haber revelado el amor que la acompañó en silencio durante décadas, y tras haberse casado a los 71 años, Ángela Carrasco parecía vivir una nueva juventud. Sin embargo, lo que ahora la definía no era la euforia de una recién enamorada, sino la paz profunda de quien, por fin, se ha reconciliado consigo misma. La cantante que durante años fue símbolo de fuerza, sensualidad y misterio, se mostraba ahora como una mujer serena, consciente del paso del tiempo,
pero también agradecida por todo lo que había vivido. Una vida después del escenario, Ángela Carrasco sigue cantando, pero ya no busca los grandes escenarios. Prefiere los espacios íntimos, las luces tenues, los públicos pequeños que escuchan con el corazón. Ya no necesito demostrar nada, dijo. Solo quiero compartir lo que soy. En esas actuaciones tardías, su voz conserva la fuerza de siempre, pero ha ganado en dulzura. Cada palabra parece una confesión. Cada pausa, un suspiro. A menudo, entre canción y canción, cuenta pequeñas anécdotas de su vida. Los viajes, los amores, las pérdidas, las amistades que marcaron su camino. Su público, que creció con ella, la escucha con emoción. Muchos de sus admiradores son ahora abuelos y abuelas que, como ella, saben que la vida siempre ofrece segundas oportunidades. Su esposo, a quien sigue protegiendo del foco mediático, la acompaña en silencio. Se le ve a menudo entre el público, discreto, atento, con una sonrisa orgullosa. Es su sombra fiel, su compañero de ruta, el testigo de esta segunda vida que Ángela ha aprendido a disfrutar sin culpa. El amor maduro. Un refugio, no una obsesión, lejos de la pasión tumultuosa de su juventud. El amor de Ángela hoy es un refugio. No busca el vértigo de lo nuevo, sino la ternura de lo constante. Amar a mi edad no es poseer, explica, es agradecer. Es entender que el tiempo compartido es un regalo que no se repite. Su relación está construida sobre la complicidad, el respeto y la admiración mutua. Nos reímos de cosas simples, cuenta. Cocinamos juntos, caminamos por la playa, escuchamos música antigua. A veces no hablamos durante horas, pero eso también es amor. El silencio compartido. Cuando se le pregunta si no teme a la pérdida, responde con sabiduría. Después de tanto esperar, ya no temo perder. Temo no haber vivido. Esa filosofía vital se ha convertido en su mayor enseñanza. A través de entrevistas, charlas y mensajes en redes sociales, anima a las personas mayores a no rendirse emocionalmente, a seguir soñando, a no dejar que la edad se convierta en una excusa para renunciar al amor. Nos enseñaron a ocultar el deseo con los años, como si fuera vergonzoso. Pero el amor no es indecente, es humano. Es lo que nos mantiene vivos. Las sombras que aún acompañan la luz. Sin embargo, el camino hacia esa plenitud no ha sido fácil. Ángela ha tenido que enfrentarse a los fantasmas del pasado, a los recuerdos que aún duelen. En más de una ocasión ha reconocido que hay días en los que la nostalgia pesa. Hay amores que duelen incluso cuando son felices, dijo en una confesión televisiva. No por lo que son, sino por lo que costaron. Durante los primeros meses de su matrimonio, hubo momentos de inseguridad. A veces despertaba con miedo de que todo fuera un sueño efímero, una ilusión tardía. Otras veces sentía culpa por haber esperado tanto, por haber perdido años valiosos en silencio. Pero su pareja la ayudó a sanar esa herida. Me dijo que el tiempo no importa, que lo importante es que llegamos, recordó. Que lo vivido pesa menos que lo compartido. Esa frase se volvió su mantra. Desde entonces, vive cada día como si fuera un pequeño milagro. El arte como espejo del alma. La nueva Ángela Carrasco también ha reencontrado su voz artística. En los últimos años ha grabado un disco íntimo, casi autobiográfico, titulado Renacer, en el que mezcla temas nuevos con versiones de sus clásicos. No es un disco comercial, es una declaración de vida. En una de las canciones, Después del silencio, resume toda su historia en unas líneas que estremecen. Callé por miedo a perder, pero el miedo me robó los años. Hoy canto sin querer convencer. Solo quiero ser quien amo. El álbum fue grabado entre Madrid y Santo Domingo, con la colaboración de jóvenes músicos que crecieron admirándola. En las sesiones de grabación, Ángela se mostraba emocionada, casi maternal. Les hablaba de la importancia de sentir cada palabra, de no cantar para gustar,
sino para decir la verdad. Cuando era joven, les dijo, cantaba para conquistar. Ahora canto para agradecer. El disco no busca récords ni premios, pero se ha convertido en un testimonio valioso. Cada canción es una ventana a su evolución emocional. Escucharlo es acompañarla en su viaje desde el miedo hasta la libertad. El legado humano, más allá de los escenarios. Con el paso del tiempo, Ángela Carrasco ha asumido un nuevo papel, el de mentora y símbolo de resistencia emocional. Muchas jóvenes artistas la ven como una guía, no solo por su talento, sino por su fortaleza y autenticidad. En entrevistas suele repetir, el éxito no se mide por los aplausos, sino por la paz con la que duermes. Ha participado en programas y fundaciones dedicadas a mujeres mayores, promoviendo la autoestima y la independencia emocional. Nos enseñan a cuidar de todos, menos de nosotras mismas, dice. Pero también tenemos derecho a ser felices. Su mensaje es claro. El amor no debe vivirse como una concesión, sino como una elección. Y cada edad tiene su propio modo de amar. La reconciliación con la familia y el paso del tiempo. El proceso de liberación emocional de Ángela también le permitió sanar vínculos familiares. Durante años, las exigencias del éxito la alejaron de los suyos. Pero con el tiempo, y especialmente tras su matrimonio, encontró el equilibrio. Mi madre me enseñó a ser fuerte, pero nunca me habló de la ternura, confesó. Ahora entiendo que ambas cosas pueden convivir. Su esposo se integró rápidamente a su círculo íntimo. Sus hijos y nietos lo aceptaron con cariño. En reuniones familiares, es habitual ver a Ángela reír con ellos, cantar fragmentos de boleros y recordar anécdotas de su juventud. Me emociona ver que mis nietos cantan mis canciones, dice. Antes temía que mi historia terminara en los archivos de la televisión. Ahora sé que seguirá viva en sus voces. El tiempo, lejos de ser su enemigo, se ha convertido en su aliado. No quiero ser eterna. Bromea. Solo quiero durar un poco más para disfrutarlo todo. La relación con el público, una comunión de almas, sus seguidores, que la han acompañado durante más de 5 décadas, también forman parte de su nueva vida. En conciertos y redes sociales, le envían mensajes llenos de gratitud y emoción. Gracias por enseñarnos que el amor no tiene edad. Le escribió una fan de 68 años. Otro, un hombre de 80, le confesó que había vuelto a casarse inspirado por su historia. Ángela responde a casi todos los mensajes. Ellos fueron mi familia cuando me sentía sola, dice. Ahora quiero devolverles un poco de lo que me dieron. En sus presentaciones, ya no hay barrera entre artista y público. Habla, escucha, ríe, llora. Cada encuentro es una celebración de la vida. Cuando canto, no me siento vieja, dice. Me siento eterna. Reflexiones sobre la fama y el paso del tiempo. A diferencia de muchas estrellas de su generación, Ángela no teme envejecer. La belleza no está en el espejo, dice. Está en la historia que llevas en la piel. Ha rechazado cirugías, prefiriendo envejecer con dignidad. Las arrugas no me asustan, son mis trofeos de guerra. Su autenticidad la ha convertido en una referencia para una generación que, como ella, aprendió a sobrevivir al brillo efímero de la fama. Durante años, el éxito fue mi cárcel, admite. Me sentía obligada a ser perfecta, a sonreír aunque estuviera rota, pero ahora soy libre, y la libertad es el mayor éxito de mi vida. El amor en su última etapa, la plenitud del alma. Hoy, cuando el sol se pone sobre su casa en Santo Domingo, Ángela y su esposo disfrutan del silencio. Caminan juntos por el jardín, se sientan frente al mar y observan las olas sin hablar. A veces, ella tararea melodías antiguas. Él me pide que cante, dice sonriendo. Dice que mi voz es su paz. Ambos saben que el tiempo es limitado, pero no lo temen. Han aprendido a vivir con intensidad, sin prisas, sin promesas vacías. El futuro ya no me preocupa, dice.
Solo me importa este momento, esta tarde, esta mano que me acompaña. Su historia no es una historia de finales, sino de comienzos. Porque en su madurez encontró algo más valioso que la juventud: la claridad del alma. El legado emocional, una historia que inspira lo que Ángela Carrasco deja al mundo, no son solo canciones, sino una lección de vida. Enseña que nunca es tarde para amar, para perdonar, para empezar de nuevo. Que la edad no es una frontera, sino una oportunidad de amar con más verdad. En sus propias palabras, la gente piensa que el amor termina cuando llegan las canas. Yo digo que empieza ahí, porque cuando ya no buscas impresionar, puedes amar de verdad. Su historia será recordada no solo por su voz, sino por su coraje, por haberse atrevido a romper un silencio de medio siglo y decir: este soy yo, esta es mi verdad. Ángela Carrasco, con sus 71 años, con su amor finalmente vivido, con su voz aún vibrante, se ha convertido en un símbolo de esperanza para quienes creyeron que el tiempo les había robado el derecho a soñar. Y así, entre recuerdos, canciones y atardeceres, vive hoy la mujer que un día fue musa, ícono y misterio. Ya no necesita esconderse detrás del personaje, porque por fin, después de toda una vida, ha aprendido a ser simplemente Ángela.